Amigos del Poder de la Noticia, ¿cómo están? Una entrevista más con Rodrigo Abdala. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Bienvenido. Ale? ¿Cómo estás? Esta es tu casa. Muchísimas gracias, al contrario, igualmente. Qué bueno que te tenemos de vuelta aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora, pues en este nuevo proceso también político, personal, ¿no? Y de crecimiento. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues sí, es un proyecto personal, pero sobre todo político, porque tiene que ver justo con la visión que hemos mantenido desde el día 1, que decidimos involucrarnos en esta tarea de la transformación nacional. Yo, y si me permites hacer un contexto muy breve, yo entro justamente al movimiento encabezado por el licenciado López Obrador. Yo no había entrado en ningún otro anteriormente, en ningún otro partido, pero pues justamente entro pensando en aportar lo que pudiera aportar, fuera mucho, poco, mediano, para transformar el país, porque no estaba yo de acuerdo con la realidad que vivíamos en ese entonces. Fue así que me involucro y que empiezo a activarme políticamente con este movimiento del licenciado López Obrador. Y es la misma dinámica, la misma idea, la misma visión con la que entramos en ese entonces, pues es la misma ahora. Por eso, pues efectivamente es un proyecto personal, por supuesto que es un proyecto personal, pero siempre prevalecerá el proyecto político, porque es el camino en el que queremos continuar, en el que nos hemos desenvuelto. De haber yo querido únicamente tener proyectos personales, pues me hubiera metido al PRI o me hubiera metido al PAN. En ese entonces, hace 15 años, eran partidos que estaban mucho más que consolidados y era mucho más fácil entrar en algo que ya estaba construido, en algo que ya estaba consolidado, pues para buscar sentarse en un lugar en la mesa y empezar en el festín. Y no es así. Yo entré en un proyecto en el que inicié construyendo. A la fecha seguimos construyendo. Sí, porque tú eres del inicio de Morena. Sí, totalmente. Yo entro en Morena desde hace 15 años. Hace 15 años Morena aún no existía. Morena se establece formalmente como asociación civil en octubre del año 2011 y como partido político en julio del año 2014. Pero desde mucho tiempo atrás, pues ya veníamos muchos poblanos, muchos mexicanos apoyando el movimiento del licenciado López Obrador, más viniendo de una elección mucho más que comprobada, fraudulenta, y fue ahí que yo decido ya activarme políticamente en ese movimiento, ayudando a construir. Y desde entonces no dejas de caminar, porque te hemos visto en los municipios ahorita y ahorita también en las juntas auxiliares, con esta nueva intención de ser el coordinador de la Cuarta Transformación aquí en Puebla Capital y bueno, de abanderar este nombramiento. Así es, y no he dejado de hacerlo y yo creo que no dejaré de hacerlo, porque en ese entonces era importante caminar por todos lados para llevar el mensaje. Y que la gente y que los ciudadanos supieran que existía un nuevo movimiento encabezado por el licenciado López Obrador y de qué trataba. Es decir, era importante darle a conocer a la persona que existía un nuevo movimiento, pero sobre todo de qué trataba dicho movimiento, para que con mucha conciencia y con base en una decisión pensada, tomaran la decisión de encaminarse y de accionarnos buscando una transformación, una nueva realidad. Fue así que iniciamos en distintas etapas, con distintas visiones, en momentos diferentes, pero siempre buscando el tener contacto permanente con los ciudadanos. Ahora, como gobierno, pues con mucha mayor responsabilidad y obligación debemos hacerlo, porque en la medida en que mantengamos el contacto con los ciudadanos, es en la medida en que vamos a tener críticas, observaciones, que nos van a hacer nuestro ejercicio de gobierno pues más efectivo, más
más apegado a lo que realmente como ciudadanos necesitamos. Y eso ha dado resultados, se ha visto. Pues tan solo desde el momento en el que nosotros entramos a la delegación, que fue a finales a finales de diciembre del año 2018, hasta el 30 de septiembre que yo dejé de ser delegado porque renuncié para poder activarme políticamente, exactamente, renuncio. Pues desde ese momento hasta el 30 de septiembre, insisto, solo pequeñas cosas, ahí humildemente. Casi un 400% de incremento del padrón de beneficiarios y derechohabientes en el estado de Puebla, es decir, ahora ya son casi 1,5 millones de poblanos que están vinculados en un programa federal. No únicamente eso, sino ayudamos a construir 235 sucursales del Banco Bienestar, principalmente colocadas en municipios y localidades en donde antes nunca había habido un banco. Hemos incidido en el combate a la pobreza y la pobreza extrema, porque el 8.5% de la población nacional y el 8.5% de la población estatal ha logrado salir de la pobreza y de la pobreza extrema, entre otras cosas, por los programas sociales, por la política social del gobierno de México. Hoy, para este año, 2023, representará como inversión en el estado de Puebla más de 36,000 millones de pesos. Y de ese 1,5 millones de ciudadanos que ya son derechohabientes o beneficiarios de los distintos programas, el 100% está bancarizado. Es decir, ya tienen una tarjeta bancaria del Banco del Bienestar a donde reciben el dinero de manera directa, sin intermediarios, como siempre lo hemos hecho y como siempre dijimos que lo íbamos a hacer, pero con mucha mayor comodidad para cada ciudadano. Sí, ya no se trasladan del municipio a la cabecera. Y pueden disponer del dinero como quieran y cuando quieran. Porque justo, antes era un poco ilógico bancarizar a los ciudadanos de Chilchotla, pues porque no había un banco, pero ahora que ya hay un banco, pues ya tienen a dónde acceder, ya tienen a dónde poder disponer del dinero. Y en otro tipo de ciudades, con otro tipo de infraestructuras, por ejemplo la ciudad de Puebla o las ciudades grandes del estado, que tienen justo ya muchos comercios en donde aceptan el pago con tarjeta, pues esa misma tarjeta la puedes utilizar para compras, ¿no? Y entonces puedes disponer del dinero. Y nos guste o no, esto ha incrementado el poder adquisitivo de las personas y ha ayudado a que no exista una crisis en México como la que sí existen en muchos países, no únicamente de la región, sino del continente y del mundo entero, porque se ha fomentado el consumo. Y vemos, por ejemplo, el porcentaje de inflación que tenemos en México, que es mucho menor a todos los demás del continente y de los mejores, de los mayores, digamos, logros en cuanto a la contención de la inflación a nivel mundial. Y todo esto son decisiones del presidente. Oye, y es que es un círculo. Por ejemplo, yo platicaba con la gente de Pahuatlán, que ahí también nos encontramos en la apertura de este banco, que las amas de casa, por ejemplo, ya no se trasladan a Huauchinango, que era lo más cerquita que tenían, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ya hacen sus compras en el mismo municipio que tienen, ¿no? Y ya llega, por ejemplo, el mercadito o las ventas al municipio, y entonces eso se traduce en derrama económica. Así es justamente lo que te decíamos, ¿no? Fomentamos el consumo, aumentamos el dinamismo económico, se fortalece la economía local de las regiones, en lugar de que todo, como siempre, se tenga que ir a las ciudades grandes o a los puntos de las cabeceras municipales más grandes que están, como digamos que como referencia en las regiones, y es un ganar-ganar para todos. Y ese es un ejemplo. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que también se encabezó, y hay otros programas que ustedes también encabezaron durante la gestión que tuviste. Todos estos programas que al final suman 1,5 millones de beneficiarios, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, hijos e hijas de madres trabajadoras, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para el bienestar Benito Juárez, La Escuela es Nuestra, Producción para el Bienestar, fertilizantes,
los propios bancos. Es decir, todos estos programas ya vienen englobados en esta cifra final, y tanto de derechohabientes como de el monto económico que representará la inversión en el estado de Puebla. Pero insisto, todos estos programas, sus beneficiarios, sus derechohabientes ya tienen una tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, así como entregamos una tarjeta y fomentamos el consumo en el sector de los adultos mayores, también en el sector de los jóvenes que están ahora capacitándose en un trabajo, o en los jóvenes que reciben una beca por estudiar educación media superior o superior. Es decir, todo viene ya englobado en este universo que estamos contemplando como receptores de los beneficios de esta política social del Gobierno de México. Y bueno, eso es parte del recuento de lo que has hecho durante estos años y del inicio de Morena, ¿no? Que ahí llevas la bandera desde un inicio. Pues es el recuento por lo menos en estos últimos 5 años, porque si nos vamos para atrás, del 2018 hacia atrás al 2015, pues yo fui el primer diputado de Morena, el primer diputado federal en la historia de Morena en el estado de Puebla. Fui quien encabezó y coordinó los esfuerzos de la estructura de defensa del voto y de promoción al voto en el estado de Puebla para el licenciado López Obrador, cubriendo más del 90% de las casillas instaladas. Antes de ahí, pues promovimos la soberanía nacional a través de un intento de someter a consideración del público con una consulta popular la reforma energética. Sí. Es decir, siempre hemos estado en este tipo de actividades ya, si bien son políticas, también son actividades tendientes a construir un país distinto, un país con mayor información, un país con ciudadanos más informados, porque es parte de la transformación. Oye, Rodrigo, yo te quiero preguntar, y ahora que, bueno, también pretendes ser el coordinador de la Cuarta T aquí en Puebla, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Dónde has estado y qué has recorrido? Siempre es muy común, es muy evidente que la gente encuentra en la inseguridad un primer problema. Toda la gente dice, la inseguridad es nuestro primer problema. De manera que de ahí se derivan una serie de cosas, inseguridad en su hogar, inseguridad al caminar, inseguridad en el transporte público, inseguridad en tus negocios, porque hay mucha gente que te dice, nos cobran piso, nadie hace nada. Tenemos un problema de movilidad y de transporte público también en la ciudad de Puebla. Tenemos un problema de abasto de agua, así como también de un servicio que mucha gente encuentra caro, deficiente, con muy pocas posibilidades de acceder a alguien que te ayude a arreglar. Que sea el vínculo, no, o sea, porque al final siempre el argumento de otorgar una concesión es, siempre los privados lo hacen mejor. Miran cómo te atienden cuando vas a comprar una cosa, cuando vas a adquirir un servicio. Los privados son mucho mejores. Ese es uno de los argumentos de otorgar una concesión. Entonces, ¿te ves en la boleta del 2024? Me encantaría verme en la boleta del 2024, por supuesto que me veo en la boleta del 2024. Y si no, hablemos con honestidad. Me voy a ir a mi casa a llorar, el mundo se acabó para mí, el mundo va a dejar de girar, el sol ya no va a salir el otro día. Claro que no, esta es mi casa, Morena es mi casa. Yo ayudé a construir esta casa, de mi casa no me voy a salir y nadie me va a sacar. Entonces, yo voy a seguir en esta dinámica. O sea, no voy a dejar de insistir en transformar nuestra realidad hasta que la veamos realmente consolidada. Ya se inició con la construcción de la transformación. Ahora nos toca a nosotros continuarlo. El presidente ya hizo lo suyo muchos años. Ahora nos toca a nosotros también vivir y asumir nuestra realidad post-AMLO, post-Andrés Manuel. Ya no va a estar él, ya nos los dijo muchas veces, desde hace mucho tiempo. Ahora tenemos que asumir la
madurez y la responsabilidad de que vamos a tener el dominio del país, porque vamos a ganar la elección y vamos a ganar la elección del Estado del Pueblo. ¿Habrá primera presidenta de la República? Pero dalo por hecho, y la presidenta no va a ser otra que Claudia Sheinbaum Pardo, o sea, eso dalo por hecho. Tenemos que asumir justamente esa realidad. ¿Qué va a pasar con nosotros, con Morena, con esta visión? Debemos de mantenerla. Oye, Rodrigo, y ya para cerrar esta entrevista, que te agradezco mucho, como te dije al inicio, ¿cuál sería el mensaje para los poblanos? Confíen en nosotros. Estamos más que nunca conscientes de qué es lo que se tiene que hacer. Sobre todo, ahora debemos establecer un diálogo permanente y abierto. Un diálogo verdadero, hablándonos las netas, hablando la verdad, de qué es lo que necesitamos y qué es lo que debemos de construir, pero sobre todo ser muy conscientes y maduros, responsables, de que tenemos que planear a largo plazo. Es la única manera en la que vamos a poder cambiar, más en una ciudad como Puebla, con tanto empuje, con tanta proyección, con tanta fuerza, con tanta economía. Gracias, Rodrigo. Te agradezco que hayas también aceptado esta invitación. Esta es tu casa y bueno, cuando quieras podemos platicar de esto y más, porque el tiempo se va muy rápido, pero bueno, pues conocemos de tu trayectoria, de lo que has trabajado y bueno, de lo que te falta todavía por trabajar, porque yo sé que eres un joven político que trae las pilas ahí con todo y subes y bajas, y le digo a tu equipo, pobre de ustedes, pero bueno, nos encontramos en un municipio, nos encontramos en otro y bueno, pues qué bueno que te veamos trabajar. Y voy a seguir haciéndolo, entonces les tengo una mala noticia, de mí no se van a liberar fácilmente. Bueno, te diré que aguantaste los apogeos del 2018 y otras cosas, pero bueno, en otra entrevista lo vamos a tocar. Sí, claro, y bueno, pues siguen más. Felicidades, Rodrigo. Éxito. Gracias. Y bueno, pues yo soy Arlette de la Torre, les agradezco mucho que nos estén siguiendo en esta entrevista. Ya saben, nos estamos viendo y escuchando en algún otro punto de nuestro estado.